Shalom Aleichem, amados hermanos, hermanas, a todos. Shabbat Shalom para todos. Buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen, pues, que se conectan a la transmisión de cada sábado de la predicación semanal, la predicación de nuestros hermanos también, que nuestro hermano Alberto que predicó ayer, nuestro hermano Rodrigo que predica cada ratito, nuestro hermano Enrique. Gracias amigos, compañeros que se conectan a esta transmisión. Les agradezco en el nombre del Señor que estén conectándose. Amados hermanos, a todos ustedes que están en sus casas, gracias por el apoyo, gracias por reunirnos digitalmente. Estoy muy contento. Shabbat es un día de mucha alegría, es un día de mucho gozo. El Señor ordenó en el Sinaí santificar el día, bendecir el día, y hoy estamos bendiciendo el día y lo estamos santificando. Y no quiero comenzar esta predicación sin antes comentarles unos detalles. Yo quisiera comentarles, amados hermanos, que sigan en sus casas orando por las peticiones, para que no estemos ociosos. Hay hermanos que ponen sus peticiones en el grupo de WhatsApp. Les pido que sigan las peticiones que ahí se ponen. Esta semana nuestro hermano Jesús ahí puso una petición. Bendito Dios, ya se encuentra mejor el hermano de nuestro hermano Jesús. Gracias al Eterno. Les quiero pedir que sigan orando. Les quiero pedir a los que quieran que el día jueves, como teníamos la costumbre, se levanten a las 5 de la mañana a hacer una oración en Alota Shahar. Queremos retomar esa actividad de los jueves a las 5 de la mañana a hacer oración. También quiero comentarles que hace ratito fui a la congregación, fui por un micrófono. Y, amados hermanos, la congregación se ve hermosa. Esa es la palabra, se ve hermosa la congregación, la infraestructura, ¿verdad? Porque la congregación somos todos nosotros, los redimidos del Señor, pero se ve hermosa, como si estuviese anhelando que ya regresemos a ocuparla para celebrar nuestros cultos, nuestros servicios. Se ve hermosa la congregación. Amados hermanos, hoy es 15 de Sivan, es la mitad del mes, del tercer mes, vamos hacia el cuarto mes. Baruch Adonai, que estamos aquí. Vamos a comenzar hoy nuestro estudio, vamos a comenzar nuestra predicación. Y les quiero recordar que si tienen alguna pregunta, me pueden mandar a mi WhatsApp la pregunta para tratar de contestarla en vivo. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer ahí en el Facebook. Pueden poner también preguntas, comentarios. Quiero hacerlo un poquito más, interactuar más con los hermanos, con ustedes. Amigos, si tienes una pregunta y la pones ahí en el Facebook, pues ahí inmediatamente la vamos a leer. Aquí la hermana Biel está ahí leyendo y podemos contestar o intentar, ¿verdad? En el temor del Señor, contestar las preguntas. Aquí también, hermanas, siéntanse en libertad de preguntar. Pequeñas hermanitas, siéntanse en libertad de preguntar si tienen alguna duda. Hermano, preguntar si tienes alguna duda. Vamos a comenzar esta mañana, vamos a comenzar este estudio y no lo vamos a comenzar si no hacemos un ruego, si no levantamos una súplica delante del Señor para que nos bendiga este día y nos dé la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme allí en tu casa a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea bendecido, pues tu nombre es santo, 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 tu nombre es sagrado, Padre. Señor Elohim, creador de los cielos, de la tierra, de la mar y de todo lo que en ellos hay, incluidos nosotros, tu creación, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres majestuoso, porque eres glorioso, porque tu nombre es terrible y es sagrado, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque creaste todo, porque sobre los cielos pusiste tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Qué majestuoso eres, Padre bendito. Ma'adir Shimcha, qué majestuoso que es tu nombre, Elohim de las huestes. En el nombre de Yeshua nos acercamos ante ti esta mañana, Señor, para bendecirte, para glorificarte en este día sagrado, Yom Kadosh. Un día santo, un día bendito, un día apartado, Señor. En el nombre de Yeshua nos acercamos a tu presencia para bendecirte, Padre. Para decirte esta mañana, Señor, guíanos. Señor, manda tu Espíritu Santo para que nos dé un alimento sólido, que nos dé maná verdadero, Señor. Que tengamos pastos verdes esta mañana. Para que sigamos fortaleciendo nuestra fe, para que sigamos aumentando nuestra fe en ti, nuestra virtud, Señor, en el Evangelio de tu Hijo. Padre, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Y también suplicamos y rogamos la participación de tu poderoso Espíritu para que esta oración suba delante de ti y sea escuchada y sea concedida. En el nombre del Mashiach Tzidkenu, que así sea. Amén, amén. Amén, amén. Amados hermanos, quiero invitarlos a que
eh, me acompañen. Vamos a ver un tema el día de hoy. Es un tema que nunca había abordado, pero que creo que es necesario porque, amados hermanos, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que las circunstancias actuales son el cumplimiento de lo que el Señor, de lo que nuestro Mesías nos había dicho con anterioridad. Y es que estamos llegando a los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo ha anunciado. Son tiempos muy peligrosos, ¿saben? ¿Sabes, hermano, amigo? Son tiempos muy peligrosos. Estamos llegando a momentos en que la sociedad está haciendo cosas abiertamente en contra de lo que está escrito en la Biblia y abiertamente, socialmente es bien aceptado. Te quiero dar un ejemplo. Tú puedes ir por la calle y puedes ver a dos personas del mismo sexo tomadas de la mano, o lo que ya sabemos, son tiempos muy peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y vamos a comenzar nuestra predicación del día de hoy en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a ver lo que nuestro Señor, lo que el Mesías nos anticipó. Esta es una profecía del Señor, de nuestro Mesías, en el capítulo 24. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 20. Yo quisiera leer desde el verso 20. Dice la palabra del Señor así, palabras del Maestro, palabras del Marán Shelgalil, del Maestro de Galilea. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esta es la profecía del Señor, y dice el verso 25, he aquí, os lo he dicho antes. El maestro nos dice, he aquí, yo ya se los he dicho antes, se los voy a decir con muchos años de anticipación. Quiero destacar en esta lectura, aún los escogidos pueden ser engañados. Aún los escogidos pueden ser engañados. Mi predicación de esta mañana va enfocada, amados hermanos, a que no caigamos en un engaño, a que no caigamos en una estratagema de Satán. Satán, ¿te acuerdas que uno de los significados del nombre de Satán es engañador, es adversario? Y hay una estratagema que él está haciendo ahorita, que está moviendo entre las iglesias que son como nosotros, entre las congregaciones hermanas. Está haciendo un movimiento él para engañarnos, para caer en engaño. Y aún los escogidos pueden ser engañados en estos tiempos peligrosos. Y mira, yo quiero comenzar la predicación del día de hoy compartiéndote que en el libro de Jonás, si vas al libro de Jonás, capítulo 1, versos 7 9, dice la palabra del Señor. Tú te sabes la historia de Jonás. Creo que todos nos sabemos la historia de Jonás. Cuando el mar se puso violento por causa de Jonás, los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás y le hicieron una pregunta: Jonás, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu pueblo? La respuesta de Jonás fue una respuesta muy, muy poderosa, muy bonita, muy, más que bonita y poderosa, muy, muy concreta. La respuesta de Jonás en hebreo dice: Ibri Anoji, Beet Adonai Elohei Hashamayim Ani Yireh. Yo soy hebreo y al Dios de los cielos yo temo. Entonces él tenía muy claro quién era él. Jonás tenía muy claro quién era él. Su identidad estaba muy sólida, su identidad estaba muy clara. Y las personas que tienen su identidad clara, bien, que están bien conscientes de lo que son, pues tienen muchas ventajas, hermanos, porque saben quiénes son y van a actuar en razón de ello. Se saben valorados, saben cuánto valen. Yo quisiera que nosotros también como congregación, Shara Shammai, Puerta del Cielo, también tengamos bien claro quiénes somos nosotros, en dónde estamos, qué somos y cuánto valemos, para que así como Jonás le preguntaron quién eres y él respondió yo soy un hebreo, también nosotros respondamos con seguridad quiénes somos, qué somos, sobre todo para que actuemos conforme a lo que somos. Y para ello, amados hermanos, vamos a ver que el Señor Dios, el Elohim de las huestes, el Todopoderoso,
hizo una clasificación en su palabra de las personas que integramos el mundo completo. En otras palabras, la Biblia hace una clasificación de todas las sociedades, de todos los integrantes de este mundo, que si no mal recuerdo somos más de 7,000 millones actualmente. Entonces, la Biblia hace una clasificación de esto. Desde el principio de la historia hasta el fin de la historia hay una clasificación de todos nosotros. Aquí la pregunta que vamos a contestar es ¿quiénes somos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? Y acompáñame por favor al libro de Génesis, en el capítulo 6. Vamos a ver esta primera clasificación. Génesis capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Dice la palabra del Señor que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entraron a ellos. Fíjate que ahí hay una clasificación ya dicotómica de toda la gente que existía en ese momento, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí hay una fantasía, diría nuestro hermano Rodrigo, una falacia doctrinal que dicen algunas doctrinas que los hijos de Dios eran los ángeles y que entraron a las mujeres bellas y que les nacieron gigantes. Eso es una falacia, eso es una mentira. Los ángeles no son hijos de Dios. Oh, tristemente. Amado hermano, hermana, en hebreo, aquí en Génesis capítulo 6, en el versículo 2 y en el versículo 4, trae el concepto que dice Benei Elohim, Benei Elohim. Así dice, Benei Elohim, hijos de Dios. Y donde dice hijos de los hombres, las hijas de los hombres, dice Banot Adam, los hijos de los hombres. Y quiero aprovechar haciendo un paréntesis para comentarte esto de esta mentira que dicen de que los hijos de Dios eran los ángeles. Acompáñame así de manera rapidísima al libro de Hebreos, porque hay esta fantasía que dice muchas doctrinas, o bueno, no sé si muchas, pero sí hay varias doctrinas que dicen que los hijos de Dios eran los ángeles y que entraron a las mujeres. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 1. En el verso 5 dice la palabra del Señor: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? No son hijos. En verso 7 dice, de aquí mismo, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Amados hermanos, a ningún ángel, en hebreo se dice malach y significa enviado, a ningún ángel en la Biblia, ningún ángel tiene estatus de hijo de Dios. Tienen estatus de ministros, que en otro, más técnicamente sería de servidores, de enviados. No son hijos de Dios los ángeles, es una mentira que nos han dicho. No son hijos, los ángeles son creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios, pero cuando aceptamos al Mesías entramos a otro estatus que es hijos de Dios. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entramos a un estatus de hijos, pero antes de eso somos creación. Los ángeles son creados. Bueno, cierro el paréntesis. En esa época había una clasificación dicotómica. Esto quiere decir que solamente se parten dos. Eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y eso desagradó al Señor Dios. Ahora vamos a ver otra clasificación en el libro de Primera de Juan. Acompáñame a Primera de Juan en el capítulo 3, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, en el versículo 10, dice la palabra del Señor. Vamos a ver otra clasificación. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Aquí hay otra clasificación dicotómica, quiere decir una clasificación que integra a toda la sociedad en hijos de Dios o en hijos del diablo. Es lo mismo, ¿te das cuenta que es lo mismo? ¿Sí te das cuenta? ¿Es lo mismo? ¿Opinan que es lo mismo? Que en Bereshit, que allá en Génesis, están haciendo la misma clasificación. O eres de Dios o eres de Satán. Punto. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿O yo de qué lado estoy? Bueno, Besrat Adonai, creemos que estamos del lado del Señor Dios, que somos hijos de Dios. Sin embargo, amados hermanos, hay otra clasificación un poco más específica. Y ese es ahí donde me quiero detener, en esa clasificación que hace la Biblia. Ahora, abre tu Biblia, por favor, en la primera carta de los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Me quiero detener en esta clasificación, ¿ok? Ya vimos que hay una clasificación dicotómica, es decir, que hace una separación en dos, no hay tres, solo dos, ¿no? Pero mira esta clasificación que hay aquí, capítulo 10 de la primera de Corintios, en el versículo 32 dice la palabra del Señor: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Ahí hay tres conceptos, hay una clasificación que está dividida en tres partes: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y yo quisiera, ahí vamos a profundizar este día, pues trata de Adonai, Baur Shel Ruach HaKodesh, Babur Shel Ruach Elohim, con el mérito, con la potencia del Espíritu Santo. Miren, vamos a analizar, en primer lugar, deberíamos analizar al grupo de los judíos, pero vamos a analizar en primer lugar al grupo de los gentiles. Son tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En hebreo, mi versión, que es la traducción en hebreo del griego, dice Yehudim, Bebanim, Bekeilat Elohim, ¿ok? Yehudim, judíos, Nabim, otra te voy a decir que es Nabim porque no es Goim, es Nabim, y después dice Keilat Elohim, la congregación de Dios, la congregación de Elohim. Vamos a analizar un poquito esta palabra Yevanim. Yevanim, ¿sabes qué significa Yevanim? Nuestra versión, yo uso la versión 1909 de Reina Valera, que por cierto tengo que decirles, porque muchas veces he escuchado que dicen, Reina Valera eran unos católicos. Sí, pero más específicamente fueron unos católicos que se convirtieron a los evangélicos y que fueron perseguidos. O sea, no era cualquiera. Reina Valera fueron varones que después creyeron en el Señor Jesús y fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Su mérito tienen estos varones, ¿no? Porque siempre escucho que dicen, unos monjes católicos, sí, pero se convirtieron al Señor y luego fueron perseguidos. Bueno, en mi versión dice a los judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Fíjate que esa palabra Yevanim, que trae mi traducción al hebreo, no es gentiles, es griegos. Yevanim significa griegos. Y la verdad es que nosotros, amados hermanos, el mundo occidental tal como lo conocemos, ¿qué es el mundo occidental? ¿Qué es el mundo occidental, hermana Tony? ¿Qué es el mundo occidental? El mundo occidental es el mundo que impera hoy en día, amado hermano, hermana, amigo. Creo que tú lo sabes, es el mundo que impera. Es la organización del Estado que impera actualmente casi en todos los países, ¿no? Están algunos países comunistas, está China, están países del lejano oriente, como la India, como esos países, pero el occidente se conoce como al mundo moderno, se le conoce como el mundo occidental, ¿no? Lo que es Europa, lo que son los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y son la referencia de todos nosotros. Bueno, yo te quiero decir algo: el mundo occidental tiene una influencia helénica espectacular, y cuando digo helénica me refiero a la cultura griega, ¿ok? Entonces, cuando mi traducción dice judíos, griegos y la iglesia de Dios, pues sí aplica para decir gentiles, porque los griegos son los que con su cultura helénica nos transmitieron toda su forma de pensar, y hasta el día de hoy seguimos haciendo un montón de cosas en la sociedad que ellos originaron. Por ejemplo, hermana, bien, ¿sabía usted que la democracia de dónde viene? ¿La democracia de dónde viene? El sistema democrático que hoy impera en este país, México, y en casi todos, pues viene de los griegos. Ellos elaboraron lo de la democracia.
Ellos organizaron las ciudades-estado y eran democráticamente elegidos los dirigentes. Ellos fueron padres de la filosofía que hasta el día de hoy impera un montón de cosas de filosofía, el escepticismo, los cínicos, los estoicos, los epicúreos. Bueno, es que estos son los padres de casi toda lo que es la filosofía moderna, los griegos. Los griegos, inventaron los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Que todavía se siguen celebrando aquí en nuestra época. Y me gustó mucho una definición de lo que son ellos en nuestra vida moderna. Se las quiero leer, es una definición muy breve que dice: el helenismo que nosotros conocemos hoy es una simbiosis de la cultura griega con aquellas culturas de los mundos entonces conocidos, como era Egipto, era Siria, Asia, Fenicia, etcétera. Algo nuevo surgió a partir de bases viejas. Todo lo que nuestra sociedad hoy tenemos, lo que nuestra sociedad hoy pone como prioridad, por ejemplo, la belleza del cuerpo, tanto femenina como masculina, su origen está ya en Grecia. Su origen está en los griegos. El más alto, el más fuerte, el más rápido, etcétera. Nuestro sistema político, nuestra forma de educar, nuestra escuela, lo que hoy conocemos como la escuela hermana Badya, nació allá en Grecia. Ellos fueron los que dijeron: vamos a educar, que el Estado eduque a los niños. La educación corría, o estaba a cargo de los padres, sobre todo en la cultura judía. Pero bueno, si te das cuenta cómo estamos influenciados por los griegos. Entonces ellos son los gentiles, todo el mundo, o la mayor parte del mundo está influenciado por los griegos, por la cultura helénica. Entonces, amados hermanos, acompáñame a ver una característica de este grupo, de los gentiles. ¿Qué caracteriza a los gentiles? Vamos a ver una característica. Acompáñame al libro de Romanos, en el capítulo 2. El capítulo 2 de Romanos, versículo 14. Mira cómo dice: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tienen ley, ellos son ley a sí mismos. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que los gentiles no tienen ley. Este grupo, hermano, hermana, amigo, amiga, este grupo que estamos analizando es uno de los 3 grupos en los que el apóstol Pablo clasifica a toda la sociedad. Este grupo no tiene ley. ¿De qué ley está hablando? Claramente se refiere a la ley de Dios, a la Torah. Este grupo no tiene esa ley. Para este grupo no hay esa ley. Y, ¿sabes? Aquí mismo podemos leer en el versículo anterior, el versículo 14, versículo 13, perdóname, 2:13 de Romanos, dice: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Automáticamente este grupo, los gentiles que no tienen ley, automáticamente caen en que no van a ser justificados delante de Dios, ¿ok? Pero no me malinterpretes, porque tú vas a decir ahorita: entonces por la ley podemos ser justificados. Calma, stop. Estamos hablando de los gentiles. Los gentiles no tienen ley y no pueden justificarse delante de Dios, ¿ok? Para ellos la Torah, Shabbat, Hagim, las fiestas, el no matarás, el no tendrás ídolos, para ellos no aplica, ellos no tienen ley. Y lamentablemente, hermano, hermana que me estás escuchando, lamentablemente y muy tristemente lo digo porque me duele, porque yo tengo gente, parte de mi gente está en esto, el grupo protestante, el cristianismo protestante, que tienen muchísimas denominaciones, bautistas, evangélicos, anglicanos, pentecostales, son muchísimas. Ellos pertenecen a este grupo de gentiles porque ellos no tienen la ley de Dios. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? En este grupo de gentiles están todo el movimiento de la reforma, del cristianismo protestante. Todos están dentro de este grupo de gentiles porque ellos no tienen ley. ¿O tú crees que tienen ley? No tienen ley. Ellos no aceptan la ley de Dios. Ellos no aceptan la ley de Dios. La aceptan, creo, que como una enseñanza moral y una referencia de moralidad, pero ellos no guardan la ley de Dios, ¿ok? Entonces este grupo es un grupo muy amplio, es un grupo muy, muy amplio. Yo diría que es como el 95% del mundo está en este grupo de gentiles que no aceptan la ley de Dios. Definitivamente nada de la ley de Dios aceptan, ¿ok? Ahora vamos a ver el otro grupo. Vamos a ver al grupo de los judíos. Vamos a ver al grupo de los judíos. Y mira,
judíos es sinónimo de judaísmo. Judaísmo, si tú entras a tu celular o a tu computadora y pones judaísmo, la palabra judaísmo en un buscador como en Google, lo primero que te va a dar es una referencia de judaísmo, por ejemplo en Wikipedia, ¿verdad? Y te va a decir que es una religión, tradición y cultura del pueblo judío. Eso es judaísmo. Otra vez te lo voy a decir. Judaísmo es religión, tradición y cultura del pueblo judío. Eso es judaísmo. Incluye esas tres cosas: la religión, la cultura y la tradición del pueblo judío. Y sigue diciendo del judaísmo, que es una religión monoteísta, que solamente cree en un Dios. ¿Sabes cuál es la base del judaísmo? ¿Cuál es la base del judaísmo, hermanas? El que se llama el Humash, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Esa es la base del judaísmo. Y te voy a dar otros 2 ejemplos de judaísmo, características de judaísmo. Ellos dicen que para tener derecho a estar en el mundo que viene, en el mundo venidero, tienes que guardar las 613 mandamientos que están escritos en el Humash, en la Torah, los 613. Si no los guardas, estás fuera. Eso es lo que ellos predican, eso es lo que ellos, hasta el día de hoy, es en lo que se basan. Su objetivo es guardar la ley, los 613 mandamientos. Esa es la religión judía. Y también una característica del judaísmo es que tienen la Torah oral. No solamente tienen la Torah escrita, la religión judía se basa también en la Torah oral. La Torah oral para ellos rige la interpretación, codificación y comentarios del texto bíblico. Fíjate qué nivel de importancia la religión judía le da a la Torah oral, que en otras palabras más comunes sería lo que se conoce como el Talmud. Para ellos el Talmud es lo que rige la interpretación y la codificación de la Biblia. O sea, le dan una importancia absoluta al Talmud, a la ley oral en el judaísmo. Ahora, acompáñame a ver en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. En el versículo 47, mira, la palabra del Señor dice, 32, verso 47, está hablando Moisés, dice, al pueblo de Israel está diciendo, desde el verso 45, perdón, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, está hablando de Israel, y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es vuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra para poseer la cual pasáis el Jordán. Fíjate que Moisés le dice al pueblo de Israel, esta ley, pueblo de Israel, esta ley, estos 5 libros no es cosa vana, es tu vida, es tu vida. Así que los hermanos judíos se han abocado total y absolutamente a tratar de observar esta ley mosaica, esta ley de Dios que dio a través de Moshe. Ellos se dedican a eso, a observar la ley de Dios, la ley del Señor. Sin embargo, fíjate que hay algo diametralmente opuesto entre este grupo clasificado por el apóstol Pablo judíos con el grupo clasificado gentiles. Lo diametralmente opuesto es que para los gentiles la ley no existe. La ley de Dios no existe, no es importante y no es relevante. Están en extremos opuestos. Para el judaísmo la ley lo es todo, la Torah lo es todo. Para el judaísmo la Torah es absolutamente lo más importante en sus vidas. Están en polos opuestos. El gentilismo y el judaísmo están en polos opuestos. Pues mira, yo quisiera que me acompañes a leer. Vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos. Acompáñame a Romanos. Te quiero decir que en el judaísmo la idea central, la idea principal es de que ellos van a ser justificados delante de Dios cumpliendo las leyes del Humash, las leyes de la Torah. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, en el versículo 20, dice la palabra del Señor:
porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Estamos hablando de la ley de Dios, de la Torah. Dice, lo voy a volver a leer, en vez de donde dice ley voy a decir Torah para que se entienda más claramente que está hablando de la ley de Dios. Porque por las obras de la Torah, ninguna carne, tú y yo, podemos justificarnos delante de Dios. ¿Sí lo ves? Es clarísimo, ¿verdad? Que es clarísimo absolutamente que por obediencia a esas leyes del judaísmo o del Humash o de la Torah, nadie puede justificarse, nadie puede alcanzar un estatus de justo delante del Todopoderoso. Hermana Abby, yo no puedo enfocarme a la Torah solamente porque yo no puedo obedecer la Torah en su totalidad. Es imposible, es imposible. Y también dice aquí en Gálatas, adelantito, acompáñame, Gálatas en el capítulo 2, dice la palabra del Señor, versículo 16, dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torah, sino por la fe de Jesucristo, de Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua para que fuésemos justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne es justificada. ¿Te queda claro, hermano, hermana? Estamos haciendo un paréntesis en el grupo de los judíos, porque ellos dicen que lo más importante es la observancia de la ley. Y no los culpo, porque el siervo de Dios Moisés le dijo, es vuestra vida, pongan la atención y todo su corazón, toda su mente a la ley. Entonces ellos han sido celosos de la ley y han guardado la ley, o han intentado guardarla, porque es imposible que la guarden. No quiero ahondar más en este tema, pero en el libro de Hechos dice que los apóstoles dijeron, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar el yugo de la ley. Es que es imposible que tú quieras guardar toda la ley y que yo la quiera guardar. No podemos guardarla. Entonces el apóstol Pablo tiene claro que por las obras de la Torah ninguna carne puede ser justificada. Si tienes un comentario, por favor, aunque no sea de acuerdo a lo que estoy diciendo, ponlo ahí en el Facebook. Yo creo que en la diversidad de pensamientos podemos llegar a acuerdos, podemos humildemente, como alumnos del Mesías, podemos llegar a acuerdos donde hay dos o tres piensan mejor que uno. Entonces, Pablo tiene claro que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Este es el grupo número 1, el de los judíos. Ya vimos el grupo número 2, los gentiles. Pero ahora, respecto a los judíos, yo te quiero decir que me acompañes a Romanos. Regrésate un poquito atrás a tu Biblia y acompáñame al libro de Romanos, al capítulo 11, porque el mismo apóstol Pablo nos da un consejo nada despreciable, sino más bien muy importante, hermanos, aprendas esto de memoria. Capítulo 11, versículo 25, fíjate el consejo del apóstol Pablo respecto a este grupo número 1, que es el grupo judíos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de ustedes mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, de mí y de ti, que hemos creído en Yeshua. Cuanto a la elección, son muy llamados por causa de los padres. Entonces dice el apóstol Pablo, contra este grupo, contra el primer grupo de judíos, no sean ustedes arrogantes, porque ellos son elegidos de Dios y en su tiempo van a ser convertidos. Entonces el grupo de los gentiles dice que la ley no existe, para nada la toman en cuenta. El grupo de judíos dice la ley es todo, la ley lo es todo, la Torah es todo. La diferencia en estos dos grupos es que los gentiles que están sin ley, bueno, sí hay una diferencia, pero antes de la diferencia, acompáñame aquí mismo en Romanos, en el capítulo 3. Fíjate, hay una diferencia, pero también hay algo que comparten judíos y gentiles. Romanos capítulo 3, en el versículo 9, dice la palabra del Señor. ¿Están ahí, hermanos? Amén. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Sí, todos están debajo de pecado, tanto judíos
como gentiles están debajo de pecado. Los gentiles por no obedecer la ley de Dios y los judíos porque tratan de obedecerla pero no pueden cumplirla toda. Están debajo de pecado ambos grupos. Pero la diferencia entre judíos y gentiles es que los gentiles no tienen esperanza. No tienen esperanza. A ver, acompáñame a Efesios. Vamos a Efesios rápido, aquí adelantito a Efesios. Vamos a ver si tienen esperanza los gentiles que no tienen que no tienen a Dios. Dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Perdón, yo quiero leer el verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Desde el 11, perdóname. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, o sea, tú y yo que no somos de judíos de nacimiento, que estabais llamados que eras llamados en circuncisión por la que se llama circuncisión, o sea, que éramos llamados incircuncisos por el pueblo judío, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está el grupo de los gentiles? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pueblo judío sí está con esperanza, porque aunque no aceptó al Mesías, dice el apóstol Pablo que la profecía se va a cumplir y cuando toda la plenitud de gentiles entre, ellos van a ser salvos. Entonces, hay un común denominador, que ambos están en pecado, pero la diferencia también es que los gentiles están sin esperanza, pero los judíos sí tienen esperanza. Cuando el Mesías venga, Él los va a convertir. Ahora, la pregunta importante es, ¿tú dónde estás? ¿Estás con los judíos o estás con los gentiles? ¿O habrá una tercera clasificación? Pues el apóstol Pablo dice que hay una tercera clasificación. Dice que Keilat Elohim, en el griego original dice eclesia, que es la iglesia de Elohim. Hay una tercera categoría. Ya vimos la primera categoría, judíos, Yehudim, la segunda, Goim, gentiles, o Yevanim, griegos, pero que incluye, pues los griegos permearon en todo el mundo. Somos resultado, la sociedad actual es el resultado de los griegos, del helenismo. Y la tercera categoría es Keilat Elohim. ¿Cuál es la Keilat Elohim? ¿Qué es Keilat Elohim? Y aquí viene un tema muy interesante. Y yo voy a pedirles que estén pendientes, hermana Biel, si hay preguntas, porque este tema que voy a poner sobre la mesa es sumamente interesante y apasionante. Así que tú puedes pensar diferente, hermana, amigo. Y si lo haces, pues mándanos ahí tus preguntas, tus mensajes, tus comentarios. Esta Keilat Elohim, que es la tercera categoría, tiene dos características fundamentales que nosotros en Shara Shamayim ya hemos analizado a detalle, pero vamos a analizar otra cosa muy a detalle, que es la parte apasionante. En Apocalipsis 14, 12 y 12, 17, dice que este tercer grupo, vamos a leerlo, Apocalipsis 14, 12, que nos sabemos de memoria este verso, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Tiene dos cosas este grupo que los diferencia del grupo 1 que son judíos y del grupo 2 que son gentiles. ¿Qué los diferencia del grupo 1 de los judíos? Los judíos guardan los mandamientos de Dios, ¿cierto? Keilat Elohim también los guarda, la iglesia de Dios, pero tiene otra cosa, creen en Yeshua como el Mesías. El grupo 1 no cree en Yeshua como el Mesías, esa es la diferencia. ¿Qué los diferencia del grupo 2, de los gentiles? Que ellos no guardan los mandamientos de Dios, los gentiles no los guardan. Keilat Elohim, la iglesia de Dios, sí guarda los mandamientos de Dios. Entonces esa es la diferencia con los otros dos grupos. Sin embargo, vamos a ver, aquí está la parte que digo por tercera vez, apasionante. Vamos a entrar a esta parte. Fíjate que hay una parte muy apasionante, porque está claro que la diferencia con los gentiles está clara. La diferencia con los gentiles está clara porque los gentiles no guardan absolutamente nada. La ley de Dios no la guardan. Y como ahí está, dijimos, todas las congregaciones protestantes están en ese grupo de gentilismos que no quieren la ley. La diferencia de nosotros con el pueblo cristiano protestante, porque el pueblo protestante cree en Jesús como el Mesías, pero ellos no guardan ley. Esa es nuestra diferencia con ellos. Ellos niegan la ley de Dios, ellos niegan la Torah, ellos niegan que la Torah ya está invalidada, que ya no es actual. Ellos dicen eso.
Nosotros no decimos eso. Nosotros, Keilat Elohim, sí guardamos y observamos los mandamientos de Dios. Sin embargo, hay una diferencia también con el pueblo judío. Con el grupo judío tenemos una diferencia también. ¿Por qué? Aquí está lo apasionante. Para el pueblo judío la Torah es lo más importante y es el único medio para llegar a Adonai. Para nosotros el medio es Yeshua. Pero la diferencia está en que nosotros no guardamos la Torah como la guarda el pueblo judío. No la guardamos igual. Y aquí la pregunta es, oye hermano, pero si la ley no va a ser cancelada ni se va a acabar nunca. Ahí está el punto apasionante. Y acompáñame a leer la misma Biblia para que nos diga la Biblia dónde está el punto. Acompáñame, por favor, esto es muy, muy bonito. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra del Señor, y esta es nuestra diferencia con el pueblo, con el grupo 1 judíos, en respecto a la observancia de la Torah, cómo la observan ellos y cómo la observamos nosotros. Capítulo 9 del libro de Hebreos. En el versículo 10 dice algo muy profundo, y ahí nos vamos a centrar. Dice, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Sabes qué es el tiempo de la corrección? Fíjate que mi versión, traducción griego al hebreo, dice ad et atikun. Ad, hasta, et, tiempo, atikun. El tikun. Este concepto, hermana Tony, el tikun, hermanos, amigos, es un concepto pero muy judío. Muy de los judíos, muy de la religión judía, el tikun. El famoso tikun, amados hermanos, tiene como muchas explicaciones, pero yo solamente quiero tener aquí, creo que es la más relevante. Es como cuando tú pones en un diccionario una pregunta y tiene varios significados. ¿Te has dado cuenta que viene 1, 2, 3, 4? Bueno, te voy a dar la que es la más importante, la número 1. El tikun en el judaísmo, y creo que así también lo entendemos nosotros, es un tiempo que va a haber una corrección a esta estructura, a este mundo. Va a haber una corrección. Para ellos el corrección, ¿saben cómo se llama? ¿Saben qué es el tikun para el judaísmo? El Mashiach Tzidkenu. Cuando el Mashiach llegue, cuando el Mashiach salga en Israel, para ellos es el tiempo de la corrección. ¿Sabes de cuál corrección? Va a poner en orden las cosas. ¿Y sabes dónde va a estar Israel en esa época? En el número 1 de las sociedades, en el número 1 del mundo. Ellos van a ser reconocidos como el pueblo santo, como el pueblo elegido. Para ellos ese es el tikun, cuando el Mashiach aparezca. Cuando el Mashiach ben David aparezca, es el tiempo, es el tikun para el judaísmo. Pero yo te quiero hablar aquí en Hebreos, hay otro concepto de tikun, de corrección. Hay una corrección que el apóstol Pablo dice que se tenía que hacer. Y aquí está el punto apasionante, hermano, hermana. Dice en la Biblia, en el Salmo 19, Torat Adonai Penimá, la ley de Adonai es perfecta. Así dice. Y yo te hago una pregunta. ¿Sí es la ley de Adonai perfecta, hermana? ¿Sí es perfecta? A ver, vamos a ver nuestro tema principal de este día. Acompáñame al libro de Hebreos, aquí donde estamos en el capítulo 7. Acompáñame donde estás. Abre tu Biblia, amigo, amiga, hermana, hermano, abre tu Biblia, por favor. Hebreos capítulo 7. Verso 11. A ver, hermana Abby, por favor. Hebreos 7, verso 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, si eso era la perfección, el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si todo era perfecto en el sacerdocio levítico, que está escrito en el libro de Levítico y de Números de la Torá, del Humash, si todo era perfecto, ¿para qué tenía que levantarse otro sacerdote, otro Cohen, que ni siquiera era de los descendientes de Aarón? Por favor, responde
responde tu opinión ahí en el Facebook, estamos ahí pendientes. ¿Por qué? ¿Por qué si la Torah es perfecta? ¿Por qué tiene que levantarse otro sacerdote conforme al orden de Melquisedec, mi rey de justicia, Melquisedec, en español Melquisedec? ¿Por qué tiene que levantarse Melquisedec si todo era perfecto ya con el sacerdocio levítico? ¿Por qué? Esa es la pregunta que quiero contestar el día de hoy. Y es apasionante en verdad. Entonces, vamos a seguir leyendo. Verso 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que también se haga mudanza de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Ya viste qué está diciendo? Que si el sacerdocio era mudado, que si los levitas eran mudados por Melquisedec, era necesaria una mudanza de la ley. Dice mudanza de la ley. Vamos a seguir leyendo. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque ¿quién iba al altar? ¿Qué tribu iba al altar? ¿Quiénes iban al altar? Los Leví. Él no es levita. El Mashiach no es levita, es de Yehudá. Sigue diciendo, verso 14, porque notorio es que el Señor nuestro nació en la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¡Wow! Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levantará otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble. Vamos a pasar hasta el versículo 18. Fíjate cómo dice, el mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la Torá, más la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ya viste cómo dice? Porque nada perfeccionó la Torá. La ley de Dios, que es perfecta, no perfeccionaba a las personas. No las podía perfeccionar. Y fíjate que en el capítulo 8, aquí mismo de Hebreos, yo creo que vamos a leer desde el verso, híjole, es que vamos a leer desde el verso 1, perdóname, quiero que lo entendamos bien. Capítulo 8, verso 1. Así que la suma, el resumen acerca de lo dicho, es que tenemos donde dice pontífice es Cohen Gadol, un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y no era levita, era de la tribu de Judá, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y nombre, o sea, que está en el cielo, no el que construyeron en el desierto. Porque todo pontífice, todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo. ¿Sabes qué significa la palabra bosquejo? ¿Saben qué significa, hermanas, la palabra bosquejo? Yo tuve que buscar qué significa bosquejo. Y bosquejo significa, según el diccionario, traza primera y no definitiva. Una traza primera, pero no definitiva. Y también significa no perfeccionado y no concluido. Fíjate que entonces la ley, la Torah, es una traza primera, pero no concluida. Algo que no ha sido perfeccionado. Entonces sigue diciendo, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado, al ejemplo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Está hablando de un nuevo pacto, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado el lugar del segundo. ¿Y dónde dice esto, Pablo? ¿Dónde dice esto, Pablo? Fíjate dónde dice en Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, y con su... Esto que estoy leyendo aquí en Hebreos está en Jeremías capítulo 31. Es la profecía de un nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Así dice ahí en el Tanaj, dice Brit Hadashah, así dice, ya lo hemos analizado. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor.
Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice que la diferencia es que Dios iba a dar sus leyes en nuestro corazón y en nuestra alma, en dentro de nosotros. Y bueno, un paréntesis, la semana pasada, nuestra hermana Erika, esposa de nuestro hermano Rodrigo, nos hizo una actividad muy bonita, que era hacer unos pergaminos de la Torah, en referencia a Shavuot, a la entrega de la Torah, pero con tinta invisible, esa que no se ve. Ella decía a nuestra hermana, porque esos mandamientos ya no están en piedra, sino deben estar en el corazón. Y hermano, esta es la diferencia más importante entre cómo concibe el pueblo judío la Torah y como tú y yo debemos de concebir la Torah. El grupo 3, Keilat Elohim, debe concebir la Torah no igual que los hermanos judíos, debe de concebirla como que es algo que debe estar escrito dentro de ti, como dice la Biblia. Y bueno, vamos a seguir leyendo, fíjate, versículo 13 del capítulo 8 de Hebreos dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Vamos a seguir leyendo. Bueno, vamos a pasar al capítulo 10 rápidamente para seguir viendo este tema de la ley, que la ley no perfeccionaba nada. Capítulo 10, verso 1, la Torah. Estamos hablando de la Torah de Dios, la Torah que dice que es perfecta en Salmo 19. Porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Dice que no puede la Torah de Dios hacer perfectos a los que se allegaban a Dios a través de la Torah, a través del sacerdocio levítico. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjate que en el pueblo de Israel celebran cada año Yom Kippurim, el día que hay perdón de los pecados, pero no puede quitar el pecado verdaderamente, porque por eso lo siguen celebrando y celebrando y celebrando. Nosotros celebramos Yom Kippurim, pero lo conmemoramos, no, más bien ese día no llegamos. Nosotros no llegamos a Yom Kippurim, Padre, Abba Kadosh, Slach Lanu, perdónanos por favor. Nosotros no venimos así. Nosotros somos perdonados a través del sacrificio de Yeshua, y cada Yom Kippurim conmemoramos el sacrificio de Yeshua como cordero por nosotros, como ese cordero que sí quitó el pecado, porque eso dice la Biblia, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. La Torah no puede quitar el pecado, no te puede hacer perfecto. ¿Ves qué gran diferencia? El pueblo judío dice, la Torah lo es todo. No es cierto, nosotros sabemos que no es cierto, porque esa Torah, la Torah de Dios, dice que necesitaba una corrección. ¿Cuál es la corrección? Yeshua es la corrección. Vamos a leerlo. Hebreos, vamos a empezar al capítulo 9 de Hebreos. Perdón que estamos leyendo mucho, pero es Shabbat, es un tema muy, muy apasionante. Hebreos capítulo 9, verso 1. Tenían pero también el primer pacto, o sea, la Torah, reglamentos de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre estaban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Vamos a pasar hasta el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces cada año, ¿no? Yom Kippurim, no, solo una vez, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. No, Yeshua de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados del mundo, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Fíjate, hermano, ¿les queda claro? Había una corrección a la Torá. Hay una corrección, la corrección es la venida de Yeshua. La venida de él corrigió lo que la Torá no podía perfeccionar. Ni toros, ni sangres de corderos no quitaban pecado. ¿Sabes? Yom Kippurim viene de la palabra kapar, que significa cubrir, solo cubría pecados, pero no los quitaba. El punto es que nosotros queremos que Yeshua corrigió la Torá. Fíjate lo que estoy diciendo. Yeshua corrigió, perfeccionó la Torá. Esto es algo fuertísimo y apasionante. Si me escuchaban los hermanos judíos, seguro me apedrean como a Esteban, como a Pablo. ¿Cómo crees si la Torá es perfecta? No es cierto. La Torá es perfecta en términos generales. Escúchame esto. En términos generales, la Torá es perfecta. Pero en términos muy puntuales, y no solo es este ejemplo, hay otros más ejemplos que la Torá, la ley de Dios, era imperfecta y era mala de hecho. Hay mandamientos malos en el Humash. ¿Cómo que estoy diciendo esto? Sí, en el Humash había mandamientos malos. En general, en suma, el resumen es que la Torá era perfecta. Y el Mashiach vino a corregirla, a perfeccionarla. A ver, termino, síntesis. ¿Por qué dice el hermano Saúl que el Mesías perfeccionó la Torá si la Torá es perfecta? Te lo voy a decir en pocas palabras. Si era perfecta, entonces ¿para qué se quitaron los sacrificios de los levitas? ¿Para qué ya no hay sacrificios ahora? Si es perfecta. No, hermano, hermana, amigo, no te equivocas, no es perfecta. Hermano judío, sé que ningún hermano judío me va a ver, pero Yudí, Betorat Adonai, Lotamim. La Torá del Señor, hermano judío, no era perfecta. La perfeccionó Yeshua hasta el tiempo de la corrección. Él perfeccionó la Torá. Y lo que está dado antiguamente, dice el apóstol Pablo, está pronto a desaparecer. Hay muchas cosas que el Mashiach, con esa corrección, corrigió. Hay muchas cosas que él corrigió de la Torá. Su sangre no es como la sangre de los machos cabríos. Su sangre no cubre pecados. La sangre de Yeshua limpia pecados, quita pecados. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice el Evangelio? El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no se podía hacer con la Torá. No se puede con la Torá. Solo en la fe de Yeshua, tu vida pasada, si fuiste asesino serial, solo en Yeshua, Él te puede perdonar. Solo la sangre de Yeshua te puede, no solo perdonar asesino serial, sino te puede cambiar. Esto es algo profundo. No solo perdona, Yeshua no solo perdona, hermana. Yeshua no solo perdona tus pecados horribles, sino que te transforma en otra persona para que no los vuelvas a cometer. Esta es la corrección de la Torah. Este grupo tercero que es Keilat Elohim, la iglesia de Dios, ahí estamos nosotros. Mira la responsabilidad. Yo creo que somos el 2% del mundo o de todos los habitantes de la tierra. Mira qué responsabilidad tan espectacular, tan tremenda tienes tú y tengo yo. El mundo entero está en el grupo gentil. Yo creo que es el 95% de... Bueno, no voy a hablar de números porque no sé, es una estimación, pero ¿cuántos son los que no creen en la ley de Dios? Son millones y millones que creen en Jesús o en otras deidades.
Yeshua no es una deidad, me refiero, creen en muchas religiones, pero no guardan la ley de Dios. ¿Cuántos son los que sí creen en, cuántos son los que sí creen en el Señor Dios y también creemos en Yeshua y también guardamos la Torah corregida? Déjame decir este concepto, la Torah corregida. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos alrededor del mundo? ¿Cuántos seremos? Entonces, nos diferenciamos del gentilismo porque ellos no guardan la ley de Dios, nosotros sí la guardamos. Y nos diferenciamos del judaísmo también porque, aunque guardamos los mandamientos de Dios, no los guardamos como ellos. Y bueno, nosotros creemos en Yeshua como Mesías, ellos todavía no. Y como dijimos al principio, ¿verdad? Yo hago esta predicación para que tú te ubiques en qué grupo estás. Porque he escuchado que un estratagema de Satán es que hoy a las iglesias les dice, no, tú tienes que ser judío. Yo a eso digo, no, yo no soy judío. Me hubiera gustado, ¿verdad? Pero yo no nací judío. Yo soy de la iglesia de Dios. Keilat Elohim. Yo soy de los redimidos en la sangre de Yeshua. Y como tal, pues no tengo que guardar la Torah como la guardan ellos. La tengo que guardar corregida, como la corrigió Yeshua. Está escrito. Ya habrá tiempo para platicar de este tema, escucharlos platicar, escuchar sus posturas, escuchar sus puntos. Pero eso es la Biblia. La Torah fue corregida y también fue engrandecida y fue exaltada. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces, pues qué gran responsabilidad tenemos, amados hermanos. Y voy a terminar con un versículo que está en Romanos capítulo 8. Con esto terminamos. Yo te digo esto para que tú te ubiques. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Tú quieres estar del lado de los gentiles? Ahí hay muchos millones, ya dijimos. ¿O quieres estar del lado de los judíos? ¿O quieres estar del lado de la iglesia de Dios? Keilat Elohim. ¿De qué lado quieres estar? Hermano, hermana, ¿de qué lado quieres estar? Esa es la pregunta de este día. ¿Dónde debes estar? ¿Dónde quieres estar? Capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra del Señor. Así pues, versículo 1, 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, a la Torah, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, de la Torah, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:2 también que, en el capítulo 7, verso 12 de aquí mismo de Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Sí, la ley es buena, la ley es santa, la ley es de Dios, pero amados hermanos, nosotros, este grupo, este tercer grupo, Keilat Elohim, no creemos que somos justificados a través de la Torah. Creemos que somos justificados a través de Yeshua, a través de su sangre, y observamos los mandamientos de la Torah para conservar esa salvación. No hay otra forma, según la Biblia, de que podamos ser salvos. Tenemos que entrar a través de Yeshua, y amigo, amiga, te invito que si tú todavía no aceptas a Yeshua como tu Salvador, como tu camino, como tu Moshe, tu gurú, tu luz, tu todo, te invito a que lo aceptes. Y después de aceptarlo, te invito a que también estudies, que también te unas a este grupo 3, que también guarde los mandamientos de Dios. Este santo día lo guardamos, porque en el monte Sinaí el Eterno dijo que guardáramos Shabbat. Pero incluso, ¿sabes, hermana? ¿Sabes que incluso en algún momento a Israel guardaba mal el sábado? Porque Adonai le dice al profeta, eso es guardar el sábado. Guardar el sábado es compartir tu pan con el pobre, guardar el sábado es tener gozo, guardar el sábado es ser deleite. El pueblo de Israel, ¿sabes qué hizo del Shabbat? Hizo del Shabbat un compendio de reglas y de no se puede y de no esto y no lo otro. Eso es religión y esa es la parte en que nos diferenciamos de Am Israel, de pueblo de Israel. Hoy no somos uno, perdón que lo diga, seremos uno en el futuro. Está escrito en el profeta que de las dos varas hará una sola vara. En el futuro seremos uno. ¿Tú crees que somos uno? Si yo fuera hoy a una sinagoga en Polanco y les dijera, ¿cómo están? Ají, ya llegué. ¿Tú qué haces aquí? Yo es que yo guardo el Shabbat, sí, pero tú crees en Yeshua, fuera de aquí. Hoy no somos uno de fe, pero en el futuro seremos uno con el pueblo de Israel. Tres grupos, gentiles, judíos y la Keilat Elohim, la iglesia de Dios. ¿Tú en cuál estás? Yo quiero que estés en Keilat Elohim,
Y si quieres también vente a Shara Shamayim, somos parte de esta gran Shara Shamayim, Puerta del Cielo, nuestra congregación. Es una cosita chiquita que integra a una congregación más grande. Hay muchísimas congregaciones como nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Yeshua. Que Adonai nos bendiga y que estemos firmes hasta el final, porque incluso los escogidos pueden ser engañados. Yo no quiero que tú seas engañado o engañada y que te quieras pasar a otro grupo, que te quieras pasar al grupo gentil, que digas, no, ya entendí que la ley no tengo que guardarla. No, la gracia nada más. No, yo no quiero que te vayas para allá. Pero tampoco quiero que te vayas para el judaísmo, que digas, no, la ley no es todo, la ley no es cierto, todo es el Mashiach, después viene la ley y la ley corregida. Era hasta el tiempo del Tikkun. El tiempo del Tikkun fue cuando el Mashiach, él la corrigió y perfeccionó la santa ley de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Santísimo Elohim, en el nombre de nuestro amado Mesías, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Maestro, aquel que hizo Tikkun a la Torah, aquel que hizo Tikkun a nuestras vidas, aquel que corrigió la Torah, que corrigió nuestras vidas, que perfeccionó a los santos. Te damos gracias, Padre, por esa salvación tan inmensa, la salvación de la sangre, en la sangre de Yeshua. Gracias, Padre. Yo te quiero pedir humildemente que nos revistas de esa salvación, Señor. Por no decirte, Padre, que nos revistas de esa sangre, para que ninguno de mis hermanos, yo primero, no nos movamos de este grupo en el que estamos y que no nos vayamos al judaísmo y tampoco al gentilismo, Señor. Que no neguemos tu santa ley, pero que tampoco hagamos de la ley lo más importante, porque lo más importante eres tú, Padre, tu Hijo Yeshua. Señor Dios, bendice a mis hermanos que van a predicar ahorita por la tarde, nuestro hermano Enrique, nuestro hermano Rodrigo, bendice a nuestro hermano Alberto que predicó ayer y llévanos a todos como una familia. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén, amén. Yo quisiera pedirles que si se quieren poner de pie en sus casas para leer la bendición de Dios. Yo soy polvo, igual que tú, soy nada, pero la bendición de Dios es poderosa porque viene Minashamay, viene del cielo. Decirles, amados hermanos, que ustedes, no voy a mencionarles a todos porque, bueno, Baruch Hashem, somos más de 15 o 20. No voy a mencionarlos, pero ustedes son mi familia. Ustedes me dan identidad, ustedes me dan esencia, ustedes me dan gozo. Me encanta, me fascina visitarle al hermano aquí, a la hermana allá. Me fascina eso. Ustedes son mi familia. Les amo en Yeshua. Los amo en Elohim. Mi hermana Lorena, que no la he visto hace mucho tiempo. Cómo les extraño. Mi hermana Elisa, mi hermana Alejandra, mi hermana Sirenita, mi hermana Irenita. Bueno, pues hasta ni me sé todos los nombres. Mi hermano Alfonso, que ya me manda mensajitos en el WhatsApp. Amados hermanos, hermano Jesús, que Adonai te bendiga. Mi hermana Karina, Isabel, la otra Karina, Isabel, Karina Morán, la otra Karina, la de la Estunam, la hermana Erika, nuestro hermano Rodrigo, en fin. Mi hermano Albert, allá a Los Reyes, mi hermana Anaid, amados hermanos, ustedes son mi familia. Yo la verdad soy nada sin ustedes. Sé que soy algo con Dios, pero la verdad es que sin ustedes también me siento vacío, me siento así como que yo amo. ¿Saben qué? Les digo una cosa. Fui a Shara Shammai en la mañana, amo ese lugar. La verdad, yo llegué y dije, qué bonito, me hinqué. Cuando iba entrando, dije el Salmo 5, que dice, Bani, Berrojas, deja, Bobeteja, yo por la grande de tu misericordia entro a tu casa, me hinqué, hice una oración, pedí bendición para todos ustedes, dije, Hashem bendice a todos los de Shara Shammai, mi hermano Jorge también, bueno, todos los que me faltaron, perdón, y pedí bendición para todos, desde el más chiquito, la nieta de la hermana Isabel, hasta el más grande, creo que nuestro hermano Alfonso, ¿no? Creo. Entonces yo pedí bendición para todos, familia mía, familia nuestra, en el Mashiach, que Adonai los bendiga. Vamos a ver la bendición sacerdotal, que dice así, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Yevarjeja Adonai beishmereja, Yair Adonai panav eleja bijuneja, Yisa Adonai panav eleja beyasem leja shalom, que Adonai te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y haya de ti misericordia, que Adonai haga hacia ti su rostro y ponga en ti su paz. Amados hermanos, que así sea. Tengan un Shabbat Shalom, un Shabbat Umeboraj, un Shabbat Emuná, tengan un sábado de fe, un sábado de potencia, un sábado de perdón, que así sea la voluntad de Dios. Amén, amén.